Hola, hola chicos, bienvenidos a la lección número 6 del módulo número 2 de tu entrenamiento en oratoria persuasiva. ¿Alguna vez no te has preguntado qué es lo que pasa con cierto tipo de capacitadores, coaches, docentes, pastores que logran captar la atención de su público durante mucho tiempo versus otros que por más que lo intentan no logran captar esa atención y mantener las personas enfocadas en su tema? Pues bien, eso tiene directa relación con lo que vamos a hablar el día de hoy. Básicamente, los que tienen éxito manteniendo la atención de su público es porque han logrado identificar un problema y han logrado también desarrollar ese problema a lo largo de las tres piedras, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Nuestra metodología dentro de la oratoria persuasiva. Cómo vamos a enfocar el suministro de la información que vamos a estar dictando durante nuestra capacitación, charla o clase. Listo, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Como decía Albert Einstein, no podemos resolver problemas pensando en la misma manera que cuando los creamos. Durante estas tres piedras, la metodología que vamos a trabajar ahora, vamos a desarrollar los temas y vamos a darle a nuestra audiencia perspectivas distintas, puntos de vista diferentes del problema que quizás ya tienen en su mente o que están experimentando en su vida. ¿Listo? Y eso es lo que nos va a llevar a nosotros en gran parte al éxito. Durante ese proceso vamos a poder desarrollar e implementar las diferentes herramientas de persuasión, influencia, los modelos que ya estudiamos en el módulo número 1. Entonces, para que nos enfoquemos un poquito, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a estar, le voy a dibujar, vamos a estar enfocándonos, chicos, aquí, en este recuadro. Aquí es donde nosotros vamos a prestar toda la atención de esta lección número 6. ¿Cómo desarrollamos nosotros la piedra 1, la piedra 2 y la piedra 3? Esto lo vamos a dividir en dos etapas. Voy a ponérselas por aquí. Según nuestro modelo AIDA, tenemos que la piedra 1 y la piedra 2 están directamente relacionadas con el interés y la piedra 3 está relacionada con el deseo. Entonces vamos a hacer una pequeña división aquí, como a manera de concepto entender cómo es que vamos a desarrollarlo. Esta lección no va a ser muy extensa, pero muy importante, porque es el corazón de la disertación, clase o capacitación. Si bien tenemos nosotros, a ver, el orador tiene dos puntos, dos momentos vulnerables durante su intervención. El primer momento vulnerable es la introducción y el segundo momento vulnerable es el cierre. Ya abordamos nosotros en la lección de ayer cómo poder enfrentarnos a ese desafío de manera profesional. Listo. Mañana vamos a ver cómo enfrentamos este desafío del cierre. Y hoy vamos a ver cómo logramos que nuestra audiencia mantenga el interés y despertemos el deseo en ellos de lo que nosotros le vamos a proponer precisamente acá, en el cierre, que es la motivación a que ejecuten la acción que nosotros queremos orientarles. Entonces ahora lo que vamos a hacer es aprender cómo vamos a distribuir esa información, cuáles van a ser las etapas, cuáles son los modelos que existen, cuáles son las recomendaciones que yo te voy a dar para que podamos de esa manera pues dar valor a nuestra audiencia. Para eso es muy importante entender algo que se llama las cuatro etapas del proceso de aprendizaje. A ver, cuando nosotros estamos dando una clase, capacitación, conferencia, disertación, predicación, lo que sea, estamos dando información. Y tenemos que tener muy claro en nuestra mente que a la gente la va a motivar mantener su atención puesta en nosotros si es que lo que nosotros decimos haya valor para ellos, les soluciona un problema, los divierte. Por eso nosotros en la primera parte aquí, en la parte de la introducción, dentro del proceso que estudiamos en la clase, en la lección anterior, viste que uno de los puntos, específicamente el tercero, son los motivos por los cuales debes escucharme. Volvamos al ejemplo que hemos trabajado con el tema del temor a hablar en público. Si yo voy a dar una conferencia para superar el temor a hablar en público, pues utilizo la herramienta de impacto, toda la cosa, cuento una historia, lo que sea,
Y digo, y en este entrenamiento vas a conocer los 4 pasos de cómo superar, o los 5 pasos, cómo superar el pánico escénico. Yo ya le justifiqué por qué debería escucharme. Listo. O sea que yo, ¿qué hice? Análisis. En la introducción, vamos a borrar todo esto. Acá en la introducción, yo le di como un pequeño vistazo de lo que iba a recibir al final. Básicamente, al finalizar este entrenamiento, este curso, tú vas a lograr superar por completo el pánico escénico. Yo ya lo puse aquí en la final. Entonces yo le digo, te voy a enseñar los 5 pasos. Esos 5 pasos los vamos a hablar aquí, en el desarrollo. ¿Listo? Aquí yo los impacto y los dejo listos y motivados para que esa persona esté dispuesta a prestar atención hasta el final. Pero mi responsabilidad en este sector es mantenerlos a ellos atentos con una suerte de ¿cómo es que llama esto? Se me fue el nombre. La montaña rusa. Lo subo, lo bajo. Se rían, que lloren. Diferentes tipos de emociones es lo que necesitamos nosotros despertar acá y llevar esa información de manera interesante para ellos. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Pero ojo, la persona para que se te conecte a ti tiene que haber identificado un problema. ¿Por qué? Si yo te digo, te voy a enseñar los 4 o los 5 pasos para superar el pánico escénico, ahí ya tenemos un objetivo, una meta. Si tú no defines esa meta aquí, en este primer paso, que es la primera orilla, y no la dejas clara qué es lo que la persona va a obtener si te escucha, es muy difícil que la persona mantenga la atención durante tu entrenamiento o tu clase, porque no le diste razones por las cuales escucharte. ¿Estamos? Entonces, habiendo superado eso, nosotros vamos a hablar aquí. ¿Cómo vamos a entregar esa información? Entonces, vamos a hablar de las 4 etapas del proceso de aprendizaje. Muy importante que entiendas este modelo porque nos va a dar la respuesta específica del por qué hay oradores que tienen éxito dando esta información, son divertidos e interesantes para la persona, versus los que por más que intenten no lo logran. Presta atención a esto. Resulta que el ser humano pasa por 4 etapas en el proceso de em, adquisición del conocimiento. La primera de ellas es conocida como la incompetencia inconsciente. O sea, eres incompetente en un área y además de ser incompetente, no lo sabes. Esta es la etapa más peligrosa porque sé que tengo un problema, soy consciente de que algo anda mal, pero no sé qué es lo que pasa. Y en este momento del aprendizaje, muchísimas personas están. La segunda etapa es la incompetencia consciente. O sea, sigo siendo incompetente, pero al menos ahora adquiero conciencia de dónde está el problema, ¿correcto? ¿Qué es lo que me está afectando? Ya identifico específicamente el problema. Es lo que hicimos nosotros con el decagrama de laboratorio. Mira, muchos de ustedes decían, sí, pero es que a mí me da miedo hablar en público, sí, pero es que esto y lo otro. Sí, hay una molestia. Incompetencia inconsciente. No logro hablar en público bien, me da miedo, no sé por qué. Cuando hicimos el proceso del decagrama, tú te pasaste de inmediato acá. O sea, no es que por haber hecho el decagrama ya perdiste el miedo a hablar en público, no. Pero al menos identificaste en esa rueda, ¿ah?, algunos aspectos y dices, wow, lo que pasa es que yo tengo muchas inseguridades en el tema. ¿Cómo no me voy a sentir inseguro y me va a dar miedo hablar en público si es que mi nivel de conocimiento del tema es muy bajo? Entonces aquí empezaste a tener conciencia del problema. El problema no es que tengas miedo a hablar en público. El problema es que no tienes la información suficiente y eso te genera inseguridad, ¿correcto? Y te vienen a tu mente imágenes de cómo, ¿qué pasa si me hacen una pregunta y yo no sé responderla? ¿Qué pasa si quedo en ridículo si en el público hay alguien que sabe más que yo? Entonces, con este ejercicio del decagrama de la oratoria, tú empezaste a adquirir conciencia de tu incompetencia. ¿Estamos?
Luego de que adquirimos conciencia de la incompetencia, vamos a llevar a la persona o a nuestro alumno a la competencia consciente. O sea, le vamos a dar una receta, unos pasos que va a seguir la persona para ir superando la incompetencia. O sea, el hombre ya es competente, pero le involucra mucho desgaste energético el estar pendiente del paso a paso porque todavía no lo incorpora de manera inconsciente. Es como cuando tú empiezas a manejar un automóvil mecánico. Tú tienes la teoría, sabes que tienes que meter el embrague, meter primera, soltar de a poquito así. Y las primeras veces trastabilla el carro, el automóvil. Hasta que de a poco y con la práctica pasas de la competencia consciente a la competencia inconsciente. Y entonces esto, aquí ya logramos, pues la competencia, logramos la destreza, logramos desarrollar la habilidad. Estamos. Ese es el proceso del aprendizaje. ¿Por qué te cuento esto? Porque cuando nosotros estamos aquí en la piedra número 1, en esta piedra, presta atención, nuestro propósito es hacer consciente, ojo con esto, el propósito de la piedra número 1 es hacer consciente a toda la audiencia del problema. Andrés, pero pues todo el mundo sabe qué problema tiene. Falso. Yo cuando estaba dando una conferencia que se llamaba inteligencia financiera, se llama, yo todavía doy esa capacitación, inteligencia financiera. Y entonces yo trataba de, pues, yo hago muchas preguntas cuando estoy en público, ¿no? Para interactuar con ellos. Y uno me levanta la mano y dice, Andrés, lo que pasa aquí es que el problema es la plata. El problema es que no hay plata, no hay dinero. Entonces yo le digo, le respondo, espérate, wait, hagamos un stop. ¿El problema es que no hay dinero? Te voy a demostrar que no. Y le voy a demostrar a todos los que me están escuchando que el problema no es el dinero. Ojo con eso, porque está directamente relacionado con la piedra número 1. Te hago una pregunta y tú ves respondiendo esta pregunta en tu cuaderno donde estés haciendo el ejercicio. ¿Cuál es la cantidad mínima de dinero? La expresión más pequeña de dinero que puede tener todo, todo habitante del Paraguay. O sea, replanteo la pregunta. Si tuviéramos la posibilidad de revisar los bolsillos de cada uno de los más o menos 7 millones de habitantes del Paraguay, desde la persona más humilde hasta la persona más rica, ¿cuál sería el valor monetario común entre todos ellos? El común entre todos. Yo voy a hacer un ejemplo y voy a poner, vamos a hacerlo aquí al ladito para que usted vea la ecuación. Yo voy a decir que una moneda de 50 guaraníes, porque es la expresión más pequeña. Voy a sacar mi celular para hacer una matemática. Yo diría que una moneda de 50 guaraníes, desde la persona más pobre y humilde del Paraguay hasta el más millonario, mínimamente tiene 50 guaraníes. ¿Estamos? A estos 50 guaraníes vamos a multiplicarlos por 7 millones de personas. ¿Listo? Eso nos va a dar, vamos a hacer, aquí voy a hacer un cálculo, 50 guaraníes por 7 millones son 350 millones de guaraníes. Ojo con eso, 350 millones de guaraníes. Entonces yo le pregunto, este ejercicio mismo yo hice en mi disertación con el público ayer, eran unas 250 personas. Y le digo, vamos a hacer el ejercicio y lo hicimos entre todos. 250 millones de guaraníes. Perdón, 350 millones de guaraníes. Entonces le pregunto, en monedas de 50 hay 350 millones de guaraníes. ¿Esos 350 millones serían suficientes para que tú vivas tranquilo al mes? ¿Sí o no? Responde ahí en tu papelito o respóndete a ti mismo. En mi caso, es suficiente. Si yo percibo mensualmente 350 millones de guaraníes, me siento cómodo, bastante satisfecho, ¿verdad que sí? Y es solo 50, representa solo 50 guaraníes en el bolsillo de cada persona. Aquí la pregunta es, y vuelvo y le pregunto a la audiencia, ¿en verdad usted cree que en Paraguay no hay plata? Claro que hay muchísimo dinero en Paraguay y en cualquier parte del mundo. Y el problema no es la plata, el problema no es que no haya dinero. El problema
Es que tú no tienes las capacidades, las destrezas, las habilidades y el conocimiento para hacer que ese dinero venga a ti. Tú no tienes una propuesta de valor lo suficientemente atractiva para que cada una de estas 7 millones de personas, como mínimo, esté dispuesto en darte una moneda de 50 a cambio de algo que tú le puedas ofrecer. Entonces, no es que no haya dinero en el mercado. Es que tú no tienes las habilidades, los conocimientos, las destrezas para hacer que ese dinero venga a ti. Entonces, mira que en la piedra número 1, yo le cambié la perspectiva del problema a la audiencia. Y así como esa persona tuvo digamos, la valentía de levantar la mano y dar su opinión, esa opinión seguramente es común de muchos de los que estaban allí presentes, solo que los otros no se atrevieron. Entonces, el primer paso, y lo hacemos nosotros en la piedra número 1, es pasar a la persona de la incompetencia inconsciente, porque la mayoría, por no decir casi todos, no tienen claro cuál es su problema. Saben que no logran conseguir trabajo, saben que no logran superar el miedo a hablar en público, saben que no logran emprender, saben porque es una realidad, lo están viviendo, pero no conocen el problema. Normalmente las personas atribuyen el problema a las causas del problema, perdón, a los síntomas del problema. ¿Ves? Es que no hay dinero. No, esa es su realidad. Dinero sí hay. Lo que pasa es que usted no sabe. Entonces, ¿dónde está el problema? En que usted no está capacitado. ¿Me explico? Entonces, nuestra labor en la piedra número 1 y pues la piedra número 2, pero ahorita explico, es hacer consciente, hacer esta transición. Voy a borrar aquí para que tengamos un panorama. Nuestro desafío en la piedra número 1 es llevar a todo el público a que entienda una perspectiva diferente del problema y hacerlos, más que todo, conscientes de su incompetencia. Que identifiquen específicamente en dónde está su problema. Eso lo vamos a hacer aquí en la piedra número 1. Y lo vamos a complementar con la piedra número 2, que son las soluciones erradas. ¿A qué? A lo que usted pensaba que era un problema. Entonces tomamos el ejemplo del dinero. Claro, tú piensas que el dinero es un problema. Entonces, ¿qué pasa? Reniegas. No, es que este gobierno no da oportunidades, es que hay muy poca plata, es que hablas con tu familia y te quejas y te quejas y te quejas pensando que eso va a solucionar tu situación económica. Esa es una solución errada, porque al tener el concepto de un problema equivocado, la solución también es errada. Yo voy hablando de eso. Entonces, mira, en la piedra número 1, hago consciente del problema, hago esta transición de la incompetencia inconsciente a la incompetencia consciente. ¿Listo? Eso lo hago en la piedra número 1. Y en la piedra número 2, refuerzo mucho más ya esta conciencia. ¿A través de qué? A través de explorar las soluciones erradas que la gente, pensando que tiene claro el problema, intenta usarlas como una solución. Y yo, desde mi punto de vista como experto, les manifiesto los errores de pensar que ese es el problema y las consecuencias de esos errores. Y puedo enumerar 2, 3, 4, 5. Eso ya tú lo debes saber porque tú eres el experto. Solo que aquí lo vamos a ordenar de esta manera para que sea mucho más comprensible para la audiencia. ¿Estamos? Analiza lo siguiente. Si tú estás explicando a profundidad el problema, y aparte de eso, estás hablando de las diferentes soluciones erradas, mostrando el error de la gente al intentar solucionar un problema que no está bien enfocado. De inmediato, tú te estás posicionando ya como autoridad. Esta persona sabe, este chico sabe, esta chica sabe. Porque mira que le estoy dando valor. Les estoy diciendo el problema y le estoy dando valor.
Entonces ellos dicen, mira, esta persona sabe. Y además de eso, estoy despertando el interés. Mira qué interesante. Yo nunca había hecho el cálculo de solo una moneda de 50 guaraníes equivalen a 350 millones. O sea, el problema no es que no haya plata, es que yo no sé cómo traer. Entonces mira que cambia la mente y cómo hago para traer esos 350. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué valor puedo dar a esas personas para que esos 7 millones de personas estén dispuestos a pagarme 50 guaraníes al mes? Mira que cambió. Ya despertaste el interés y estás también posicionándote como autoridad. Pero ojo porque también tenemos que trabajar la simpatía. Y acuérdate que ayer vimos que la simpatía, por ejemplo, funciona muy bien con la similitud. Entonces tú perfectamente podrías aquí en las soluciones erradas incluirte. No decir solamente, es que la gente piensa y hace esto mal. No, podrías decir, yo era igual que tú. Yo pensaba que el problema era el dinero, la poca cantidad de dinero. Hasta que resulta que en una ocasión cuentas una historia y cómo se transformó tu mente. Entonces te sigues posicionando como autoridad, estás generando aún más interés porque las historias conectan con el interés, estás generando el gatillo de simpatía porque la persona siente que eres como él y recuerda que la gente quiere relacionarse y quiere escuchar a la gente que se parece a ellos. Entonces, mira, eras como tú cometías el mismo error que yo, ¿ves? Entonces mira cómo todas las herramientas de persuasión las estamos usando, desarrollando acá el contenido. ¿Estamos? Entonces, la piedra número 1, hablamos del problema, damos conciencia del problema y en la piedra número 2 reforzamos haciendo una lista de las soluciones erradas. Con eso, ¿qué logramos? Pasar las personas de la incompetencia inconsciente a la incompetencia consciente. Ese es el primer paso. Y eso tenemos que lograrlo en estas dos piedras. Pero luego nosotros vamos a ir a la tercera piedra, que es donde buscamos despertar el deseo por algo. Despertar el deseo por algo. Aquí en la piedra número 3 vamos a hacer esta transición. Vamos a decirle a la persona, ok, yo te voy a dar esa lista de actividades que tú vas a realizar para dejar de ser incompetente. Dejar de ser incompetente. Ya sabes, antes no sabías que eras incompetente, sabías que algo pasaba, pero no tenías claro. Ahora tienes claro lo que pasaba, pero sigues siendo incompetente. Ahora te voy a dar la receta para pasar de la incompetencia consciente como mínimo a la competencia consciente. No vas a ser un experto, pero ya vamos a empezar a solucionar ese problema. El problema que yo te prometí solucionar en esta etapa y que la oferta final te la voy a hacer en esta etapa. Pero en esta etapa de acá, yo te voy a empezar. No, mami, ese símbolo no me gusta. En esta etapa de acá, voy a empezar a darte ideas y a sustentarlas con ciencia. Y te voy a dar algo que se llama esperanza. Sí, se puede. Yo puedo llegar acá. Yo siento que puedo. Acá te lo voy a dar. Vamos a despertar el deseo. Vamos a llevar a las personas con esta recetica, que es tu solución como experto al problema, haciendo esta transición a la competencia consciente. Eso es lo que nosotros buscamos, ¿correcto? Ahora, mañana vamos a ver cómo hacemos esta parte acá. Aquí nosotros vamos a explicar. Obviamente ahorita les voy a explicar también cuál es la metodología para entregar esa información. Todas las razones por las cuales mi propuesta o mi receta es válida. Y cómo estas soluciones erradas, no. ¿Por qué esta sí y por qué esta no? Eso lo vamos a trabajar acá en el deseo. ¿Estamos? Entonces, ahí es donde usted tiene que lanzar la información. Entonces,
volviendo al tema o al ejemplo de las finanzas. Te voy a enseñar los 5 pasos, por ejemplo, para alcanzar tu libertad financiera. Eso lo hablé aquí. Obviamente dando la frase célebre, toda la cosa. Vamos a borrar esto. ¿Listo? Entonces aquí yo llego, perdón, acá yo le digo, mire, yo te voy a prometer que te voy a dar esos 5 pasos para que al terminar este entrenamiento alcances libertad financiera. Tengas el conocimiento. Esa es mi promesa. ¿Listo? Yo voy a desarrollar acá la información. Entonces empezamos aquí con la piedra 1, es el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que no tienes el conocimiento, ni la experiencia, ni los medios, ni los sistemas necesarios. ¿Correcto? Aquí identifico el problema específico y miro las soluciones erradas. Por eso muchas personas creen que consiguiéndose un trabajo extra van a tener riqueza. Las personas creen que emprendiendo solamente van a tener riqueza. Las personas piensan que haciendo fraudes van a tener riqueza. Y entonces yo empiezo aquí a enumerar los errores. Lo que no saben es que, según la ciencia, todo lo que obtenemos, el dinero, nuestras posesiones, nuestra, nuestra pareja, todo es energía. Energía. Y esto es cierto, entre otras cosas, ¿no? Uy, ¿cómo así? Permítame le explico. Resulta que el estudio tal dice tal y tal cosa. Por eso pasa esto, esto, esto y esto. Entonces usted empieza a plantear en la piedra número 3 su solución. Para tener riqueza no se necesita conseguir más trabajo. No se necesita estar en, en una u otra industria. Para tener libertad financiera no se necesita eso. Desde mi punto de vista y según mi experiencia, gracias a Dios yo hace 3 años tengo libertad financiera. Se necesitan 2 cosas. La primera es tener una meta clara. Tú quieres obtener libertad financiera y tienes el concepto claro. Yo quiero libertad financiera. ¿Qué es libertad financiera? La capacidad de mantener un estilo de vida digno, entendiendo dignidad. La pirámide de Maslow, acuerde que nosotros la hablamos, mínimamente garantizado los 2 primeros niveles de la pirámide, sin la necesidad de trabajar activamente por él. O sea, construir un negocio, que ese negocio me genere esas entradas mensuales sin necesidad de que yo participe en él. Y yo tenga garantizado esos 2 primeros niveles de la pirámide. Eso es libertad financiera. Entonces, lo primero es que yo tengo que tener claro lo que quiero. Y lo segundo, tengo que empezar a generar puntos. Yo les conté, creo que en alguna de las lecciones, acerca de, o fue en una de las conexiones, acerca del discurso que hizo Steve Jobs en la Universidad de Stanford, en una colación. Steve Jobs decía, en su discurso maravilloso, él cuenta 3 historias, que uno no puede unir los puntos de su vida, esas experiencias de su vida, hacia el futuro. Solo se pueden unir hacia el pasado. O sea, cuando tú logras el éxito o el fracaso, lo que seas, y tú miras hacia atrás, puedes entender la lógica de por qué llegaste allí. Pero solo cuando unes los puntos hacia el pasado. Hacia el futuro no lo sé. Entonces él recomienda a los chicos de Stanford y a todos nosotros que generemos puntos en nuestra vida, experiencias, conocimientos, lectura, cursos, cosas. Esa es la segunda herramienta que yo le recomiendo. Entonces, primero usted enfoque su meta y tenga una divina obsesión con ella. Yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. Dígale a su cerebro, yo quiero eso, porque el cerebro tiene un sistema que se llama el sistema de... Ahí se me fue el nombre. A ver si se me viene. Ah, me vendrá. Atención selectiva. Ahí va. Atención selectiva. Yo les expliqué eso. O sea, cuando usted le da una orden al cerebro, mire, yo quiero esto, el cerebro va a empezar con sus antenitas de vinil, como decía el Chapulín Colorado, a buscar cómo te alcanza eso. Pues por un lado usted enfoca y por el otro lado usted le da comida, le da información, lea libros, haga cursos, lea libros, haga cursos.
vaya, viaje, haga cosas, investigue, pregunte. Entonces, el cerebro, ¿qué va a hacer? Va a agarrar todo el insumo que tú le das, las experiencias de vida que le das, más la atención selectiva y él empieza a unir los puntos y encuentra solución. Y como sea, llega al objetivo. Entonces yo, digamos, le explico a esa persona mi solución. Mi solución consiste en estos dos pasos. ¿Y por qué? Lo voy a demostrar. Y empiezo yo a dar ejemplos. Mire, esta persona hizo esto, esto y tuvo este resultado. Y entonces aquí empiezo a desarrollar lo que se llama la prueba social. Testimonios, noticias, reportajes, películas. Todos los argumentos que sustenten y le den fuerza persuasiva a mi solución. Aquí está, véala. Y en la parte que yo estoy haciendo eso, estoy despertando el deseo. Porque si una persona quiere la libertad financiera y yo le estoy mostrando que mi solución funciona porque a estas personas le ha funcionado, porque la ciencia dice tal, porque el médico dice tal cosa, porque el ingeniero dice esto, que son autoridades, eso empieza a decirme en mi inconsciente, esa es la solución que yo estaba buscando, la quiero y empiezo a desearla. Todavía no le he hecho una oferta, simplemente le estoy mostrando que mi metodología funciona, que tiene resultados. Entonces el inconsciente, por su tema reptil, recuerde que el reptil huye de lo que le representa peligro, pero se acerca a lo que le da placer. Correcto. Todo lo que le molesta, me alejo. Todo lo que me da placer, me acerco. Entonces el reptil dice, esto lo necesito, porque esto me va a cambiar mi estilo de vida, porque esto me va a ayudar a ganar dinero, porque esto va a solucionar mi situación con mi pareja, porque esto me va a ayudar. Entonces me acerco, lo quiero estar cerca de eso. Empiezo a desearlo. Y es así como nosotros cumplimos el objetivo de la piedra número 3, que es propongo mis soluciones y las sustento con ciencia, con prueba social, para ayudarle a la gente a que todas estas emociones voluntariamente vayan surgiendo en su interior y empiecen a desear mi propuesta. Eso es lo que nosotros hacemos en la piedra número 3. Entonces, bueno, vamos a resumir rápidamente para que tenga usted el panorama supremamente claro. La orilla número 1 ya usted la tiene clara, qué es lo que hay que hacer. Son 4 etapas. Aquí yo defino el problema y doy mis argumentos de por qué ese es el verdadero problema. Aquí hablo de las soluciones erradas y explico las razones por las cuales yo afirmo que son erradas. Y luego doy mi solución como experto y explico las razones, la ciencia y todos los testimonios que afirman que esta es una solución viable, o sea, apelo a la prueba social. ¿Ven? Acá yo apelo a la autoridad. ¿Ven? Y listo, básicamente eso es lo que yo hago. Ahora, la pregunta, si bien ya sabemos qué hay que hacer en cada una de estas etapas, ¿cómo ordeno esa idea? Aquí ya está claro. ¿Listo? Hay un gran problema en las personas, en los conferencistas, docentes, y es que en su cabecita tienen mucha información y no logran que esa información baje de una manera sistemática. ¿Correcto? Entonces, este viaje de aquí, incluso desde aquí, todo este viaje hasta acá se convierte en una tortura para la audiencia. Yo literalmente he estado en clases que yo sé que la información es súper importante, pero Dios mío, Morfeo me agarra y me ataca de una manera que yo, Dios mío, no aguanto, los ojos se me cierran del aburrimiento tan bravo. Yo sé que es importante esa información, pero no aguanto. ¿Es? Entonces, ¿qué pasa? Ese docente o ese conferencista tiene mucha información en su cabeza y de mucho valor, con total seguridad, pero lo tiene en desorden. No sabe cómo ordenar esa información de manera lógica, atractiva, divertida, clara. Entonces, ¿qué es lo que hace esas personas ante esta problemática del desorden en sus mentes? Tener toda esa información, mucha información enmarañada en la cabeza y la incapacidad de sintetizarla para entregarla al público, lo que genera en su público es confusión.
Las personas se confunden, las personas se aburren, las personas dicen, ¿what? Recuerdo en una ocasión, porque yo siempre he sido muy, disculpe, fue puta, yo he jodido mucho. Cuando yo era pastor, recuerdo que había un pastor que me dijo a mí, usted aquí no es nadie, yo le voy a enseñar todo. Incluso yo le voy a enseñar a hablar en público. Ok, perfecto. Le atiendo, por supuesto. Y recuerdo en una ocasión que ese hombre estaba hablando, haciendo una predicación, y se metió una enredada, Dios mío. Yo decía, pero uy, pucha, este es mi profesor. No me manifestó autoridad, por eso yo ya no lo quería atender. Ojo, era el pastor, era el pastor. Tenía la autoridad porque era pastor, pero sus resultados en las predicaciones no mostraban autoridad. Es como usted ir a hablar de riqueza y llegar con los zapatos rotos. No tiene sentido. Entonces usted me dice, yo le voy a enseñar a usted de oratoria, pero Dios mío, es horrible lo que está diciendo, entonces pues pierdo la autoridad. Eso pasó con él. Entonces, ¿qué pasó? Terminó el culto, toda la cosa, la gente iba saliendo. Y recuerdo de esas viejitas de las iglesias, qué lindo el culto, maravilloso, divina esa música, ay, qué lindo. Y yo me le acerco y le digo, madre, ¿cómo están? ¿Qué les pareció? No, hermoso el culto, divino. Y le digo, ¿y qué aprendiste? Y en ese momento se quedaron así. Se miraron unas a las otras y no sé la verdad, pero muy lindo. Y si tú fuiste a un culto a recibir la palabra de Dios, una enseñanza para tu vida, pues yo voy, escucho al pastor hablar, él me persuade por todo este proceso y yo tengo que salir con una enseñanza. Decir, bueno, yo estaba haciendo las cosas de esta manera porque pensaba que estaba bien, pero ahora a la luz de la Biblia, entonces me di cuenta que no, tengo que cambiar este modo de actuar o tengo que incorporar este accionar en mi vida. Si no, no tiene sentido la enseñanza. Muy lindo, pero no entendí nada. ¿Ves? Entonces, ¿por qué? Me genera confusión la información al no ser clara y específica. Pues no hay un problema. Y vemos entonces este tipo de presentaciones. Mira, he visto sin número de docentes, coaches, conferencistas que tienen este tipo de presentaciones. PowerPoint con párrafos. Eso lo único que hace es confundir y aburrir. Porque el cerebro, ojo con eso, a no ser que tú lo hayas entrenado en lectura rápida, no capta de un solo golpe un párrafo. ¿Ves? Entonces genera confusión y genera aburrimiento. Y eso es lo que hacen muchos. Entonces, nosotros ya tenemos el panorama claro de qué es lo que tenemos que hacer en las etapas. Ahora quiero explicarte la metodología que yo utilizo para, para poder, digamos que, entregarle a mis alumnos, a las personas que me escuchan, este camino de una manera divertida, de una manera clara, de una manera sistemática, que le gusta al cerebro. Mi recomendación, chicos, es vámonos a los libros. ¿Cómo así, Andrés? Le explico. Los libros, si usted analiza, es muy difícil encontrar un libro desordenado. ¿Ve? Cuando tú miras el índice de un libro, tú, o sea, hazlo, y seguramente lo has hecho muchas veces, vas a notar que tiene un orden lógico, y eso es muy poderoso, porque mi recomendación es, si usted va a hablar de algo, clase, lo que sea, váyase al texto y mire el orden que tiene el texto, porque el texto fue pensado. Por eso yo les dije que la escritura era una habilidad de un orador, porque la escritura obliga al orador a ordenar las ideas, y esa persona que escribió el libro le tocó sentarse y mirar el orden sistemático de las ideas, y por eso lo puso en capítulos y toda la cosa. Entonces la vaina está bien ordenada. Entonces, mi recomendación inicial para que vayas adquiriendo esta habilidad, esta destreza, esta competencia, es que te vayas al libro y mires el orden en que el libro expone las ideas. ¿Listo? Es mi primera recomendación. La segunda recomendación es que apliques la técnica del abismo. Yo la uso mucho para
validar que el conocimiento se está entregando de la manera correcta. Porque esto es un error muy, muy común. Mira, lo primero que tú debes hablar, imagínate que tú vas a construir digamos, un cimiento sobre ojo, vamos a ponerlo acá en rojito, sí. Bueno, sobre este abismo, tú vas a construir. ¿Listo? Tienes por acá, digamos que esta roca y tienes esta otra roca acá. Lo primero que tú vas a ofrecerle a tu audiencia tiene que tener, ojo con esto, voy a cambiarle el color a este amarillito. Es un cimiento. Perdón, dame un segundo, por favor. Es un cimiento, mira. Un cimiento de tal manera, y está, que es la base. Por eso cuando yo empiezo una capacitación, yo le digo, vamos a trabajar la base conceptual. El pilar, el cimiento que va a soportar todo lo demás. Y sobre eso, entonces yo ya empiezo a construir pues, lo demás, los diferentes conceptos. Imagínate que yo te hubiera dado en la lección número 1. Vamos a hablar de cómo desarrollar las 3 piedras. ¿Listo? Bienvenido, más o menos que, imagínate esto. Bienvenido, damas y caballeros, al módulo 1 de tu curso Oratoria Persuasiva. El día de hoy quiero explicarte cómo desarrollar tu tema. Para eso vamos a trabajar con 3 piedras. Entonces, piedra número 1, el problema. Piedra número y el desarrollo. Piedra número 2, las soluciones erradas. Y piedra número 3, mi solución como experto. Si yo entro así, tú no te vas a concentrar ni te va a generar interés y te vas a decir por qué. Porque yo empecé con información sin cimiento. Yo empecé con información en el aire y eso se va a caer. ¿Por qué? Pues porque no tiene el cimiento para que la gente pueda entender esa información. Yo primero tuve que enseñarte, mira, lo que tienes que saber, que es la oratoria, toda la cosa, persuasiva, que es la persuasión, por qué el cerebro toma las decisiones como las toma, cuál es la dinámica del ser, cuál es el modelo AIDA, cuál es el modelo de la oratoria, te explico la metáfora, ya sabes qué son las orillas, qué son las piedras, sabes que en cada una de ellas hay una tarea, y ahora sí vamos a hablar de las 3 piedras. Entonces, que yo sembré un cimiento claro, fuerte en ti, y sobre ese cimiento empiezo a construir pues la continuación del conocimiento, los conocimientos más avanzados. Pero si yo de entrada te llevo a ti directamente a este conocimiento, mira, no hay cimiento y esto se va a caer y la gente va a perder atención. Y este es un grandísimo problema de la mayoría de los conferencistas, capacitadores y docentes, que parten, ojo con eso, esta expresión es súper importante, y es que parten suponiendo. Por ahí una película que dice que la suposición es el origen del fracaso. Yo supongo que mi gente ya entiende. Yo supongo que la gente sabe qué es oratoria. Yo supongo que la gente sabe lo que es la electricidad. Yo supongo que la gente sabe lo que es el deporte. Yo supongo que la gente sabe lo que es una caloría. Yo supongo que la gente sabe lo que es un párrafo. Y ahí pierdo la atención de mi público, porque si yo no siento un cimiento conceptual básico, tampoco es que vamos a entrar en la historia de la humanidad, de la creación del Homo sapiens sapiens para llegar hasta ahora, porque pues también aburre. Pero sí tengo que darle a las personas un conocimiento básico para que sobre eso vayan soportando el conocimiento. Entonces, cuando usted esté preparando las cosas, usted tiene que tener en cuenta este ejercicio. Esta información que voy a dar tiene una base que la sustente, que le permita soportarse y que la persona me entienda lo que le estoy diciendo. No, bueno, construyala, devuélvase un paso y construya esa base de una información un poco más amplia y de a poco la voy haciendo más específica. ¿Me explico? Eso es una tarea que tenemos que hacer nosotros. Ahora la pregunta es cómo la hago. Este diagrama o esta imagen, quiero que te la claves en tu cabeza y siempre te hagas esa pregunta.
esta información que voy a soltar tiene un fundamento, tiene una base, la gente me va a entender esto. Uy, no, yo no he hablado qué es. Por ejemplo, bienvenidos a, qué sé yo, el oratoria, para no irnos lejos. Vamos a hablar de las piedras. Espérate, ¿la gente sabe qué son las piedras? No, porque antes de las piedras está las orillas. Ok, tengo que explicar las orillas, pero la gente sabe que es la orilla y hay dos piedras. No, tengo que hablar de una metodología. Te voy a hablar, mi metodología de la oratoria es una metáfora que está compuesta por dos orillas y tres piedras. Ok, perfecto. Entonces yo tengo que devolverme esos dos pasos y decirle a la persona, antes de nombrarle las piedras, mira, la metodología que yo utilizo es una metáfora y es como cruzar un río de la orilla 1 a la orilla 2. Y para poder cruzarlo vamos a brincar en tres piedras. Cada piedra es una tarea que tendrás que hacer. Orilla número 1, ya la gente mire que yo sembré ese fundamento. Ok, la gente se metió en mi película y empezó a seguirme la metáfora. Y en su mente se fueron construyendo los conceptos, las ideas, los argumentos necesarios para que la persona aprenda lo que yo quiero transmitirle. ¿Ves? Entonces, esa parte es súper, súper, súper importante tener en cuenta. Ahora yo te voy a decir mis recomendaciones para que lo puedas hacer. Este esquema yo quiero que tú lo tengas en tu mente, siempre presente, haciéndote la pregunta, ¿esta información que suelto tiene una base anterior o está en el aire y se va a caer? Ojo con eso, es como construir un castillo, ¿listo? Entonces te voy a hablar de tres técnicas avanzadas de aprendizaje que incluso la ofreció aquí psicólogo. A ver, vamos a ver cómo me va en mi inglés. Yo para el inglés, malo, pero vamos a ver, dice, no, yo no ni voy a leer. Aquí, léalo, aquí se lo pongo grande. Vea. Es una revista. Ciencia Psicológica para de interés público. O sea, es una revista que ha hecho investigaciones psicológicas que le interesan a muchas personas. Esta revista propone 10 técnicas de estudio. Yo leí el reportaje, en español evidentemente, e identifiqué 3 que yo ya venía haciendo hace muchos años sin saber este estudio. Fue algo que yo lo fui desarrollando con la práctica en el estudio de la Biblia. O con eso. Y dije, mira, habían sido que eran técnicas avanzadas de aprendizaje que estos psicólogos científicos investigaron y los resumieron en 10. Bueno, yo te voy a dar las 3 más importantes, las que yo considero que un orador debe tener. Sencillo. ¿Listo? Entonces, el primero son los mapas mentales. ¿Por qué los mapas mentales son tan importantes? Resulta que nuestra cabeza opera con mapas mentales. Cuando yo me certifiqué como máster en PNL, primero es practitioner, luego trainer y luego máster. En PNL hablamos mucho del mapa mental. El mapa mental es un constructo que hace tu mente del medio en el que tú te desenvuelves. Hay un juego muy viejo, ya yo tendría que 18 años cuando jugué eso, ese juego que se llamaba Age of Empires. Se llamaba Age of Empires. Y era un jueguito de estrategia, donde básicamente era como que tú construías casitas y ejércitos y ibas construyendo aldeas y esas aldeas iban creciendo y tú ibas con el ejército allá y golpeabas y le hacías guerra al otro, ibas ganando terreno. Y lo interesante de ese juego es que tú empezabas y el juego se miraba como desde arriba los muñequitos y solo veías un pedacito chiquitito del territorio. En la medida que tú ibas caminando, ese mapa se iba iluminando y se iba construyendo un mapa mental. Por eso viajar y leer, estudiar, hacer cursos, invertir en educación es muy importante porque amplía tu mente, amplía tu mapa mental. ¿Ves? Entonces los mapas mentales son muy importantes porque es la manera en que el cerebro le gusta encasillar la información. Es la forma en que los conceptos en nuestros sistemas neuronales operan. ¿Entendés? Cuando tú metes información a través de tus sentidos, algo que pasa, el cerebro la capta. Mira lo interesante, por eso la importancia de dormir bien, porque el conocimiento se afirma en las horas de sueño. Cuando tú adquieres un conocimiento, derribas un mito, yo pensaba que las cosas se hacían de esta manera, pero
había sido que se hacen de esta otra manera. Tú adquiriste ese conocimiento. Pero ese conocimiento anterior que quedó desvirtuado con el conocimiento nuevo es una red neuronal. Son caminos neuronales que se van conectando, puntos. Informaciones que tú tenías, que el cerebro empieza a hacer conexiones y se vuelven como unas carreteritas. Y cada vez que tú afirmas con la repetición, esa carretera se va haciendo más gruesita, más gruesita, más gruesita, hasta que vuelve una highway, una carretera grande, una autopista. Entonces allí es más difícil derribar esa creencia. ¿Correcto? Por eso yo me acuerdo con mi abuela, sacar a mi abuela de una creencia que ella tuviera de chiquita, que la plata es sucia, por ejemplo. Uy, lávese las manos antes de almorzar porque cogió plata. Bueno, tomó plata en sus manos. Una creencia. Y eso tiene una carretera así enorme, porque eso se lo repitieron mis bisabuelos desde que ella nació. Cambiarle esa creencia ahora a los 85, 90 años es muy difícil, porque viene de 89 años siendo afirmada. Entonces el conocimiento opera así en la mente a través de las conexiones de las neuronas. Y los mapas mentales tienen una estructura similar a cómo las neuronas se conectan, conectando conceptos. Por eso los mapas mentales son tan importantes. La teoría de los mapas mentales nos dice a nosotros que nosotros tenemos que colocar el concepto en la mitad y empezar a sacar como una suerte de ramificaciones con los conceptos, digamos, derivados de ello, ¿no? Y vamos así. Yo la verdad difiero un poco de este tipo de mapa mental, aunque usted lo puede hacer. Resulta que yo descubrí que la manera más sencilla para hacerlo y más eficiente es utilizando la manera en que el ojo lee en Occidente. Cuando usted lee un libro, normalmente usted lee de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces a mí me gusta hacer los mapas mentales en este orden lógico porque obligas a tu cerebro a ordenar las ideas. Tengo una idea acá, de esta idea pasa acá, esta idea pasa acá, esta idea baja acá, así. Mira. Entonces voy, tran, y organizando de esta manera la información. Esa es mi recomendación. Ahora, ¿cómo ordeno la información? Es muy sencillo. ¿Qué hago yo? Yo me apalanco, vuelvo a los libros. Los libros ya tienen un orden lógico. Tienen, qué sé yo, capítulo 1 y aquí te dice lo que tiene. Capítulo 2 y aquí te dice lo que tiene. Capítulo 3 y aquí te dice lo que tiene en puntos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. El libro ya te ofrece a ti el orden. ¿Cuál? Este orden, de acá, así, ya te lo ofrece. Pero no toda la información que te ofrece es valiosa. Hay mucho relleno. Normalmente, ¿cómo en los libros se comparte el conocimiento? Hay un título, ¿correcto? Viene un capítulo, viene un párrafo en donde a vos te dan una idea central, te sueltan la idea central y luego empiezan a sustentar esa idea central con ejemplos, con argumentos, con una cantidad de información. ¿Ves? Esta idea central, chicos, esta idea central, a ver, perdón, discúlpame. Esta idea central es la que a mí me interesa. Entonces, ¿qué hago yo para hacer los mapas mentales? Yo primero agarro el libro, ¿no? Y sí hago este esquema que dice, bueno, agarro, Dios mío, perdón. Sí hago el esquema básico, es aquí el centro, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, para tener un diagrama normal, pero hasta allí hago. Y luego agarro este capítulo y este capítulo acá, capítulo 1, empiezo a leerlo. Y voy subrayando en orden las ideas. Uy, la primera idea más importante es esta. Y sigue ejemplo, 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 historias que sustentan esa idea principal, ejemplo, 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 ejemplo. ¡Tum!
Bien, punto número 2. Idea número 2, subrayo. Entonces tengo la idea principal 1, subrayada. Luego paso y subrayo la idea principal 2. Y por ejemplo, la idea principal 3. Las tengo subrayaditas. Entonces yo digo, ok, perfecto. Este capítulo 1 es este de acá, mira. El capítulo 1. Esa es mi clase. O yo voy a enfocar mi entrenamiento en desarrollar eso. Ya tengo la información acá, resumida. Tu labor como docente o como profesor es captar esa información, comprobar que esa información sea cierta. O sea, aplícalo tú. ¿Tienes resultados tú? Explícalo. Así es que funciona. Entonces, listo, yo ya tengo mis ideas principales, yo hago un pequeño resumen. O sea, esto, idea principal 1, 2, 3, yo lo voy a pasar a un pequeño parrafito en donde simplemente agarro, copio las ideas principales y les hago un conector. Sencillo. Y entonces yo tengo en una tarjetita resumido el capítulo 1. Y así hago lo mismo con cada uno de estos. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5 y supongamos que el libro tiene 6 capítulos. Pero estos capítulos están en orden lógico y orden sistemático porque ya el editor se encargó de que esos capítulos tuvieran ese orden. Yo ya no tengo que preocuparme por esta locura del desorden de mi mente. Me apalanco. Obviamente esto lo vas a hacer al principio mientras agarras la técnica. Después como yo directamente tengo el conocimiento y ya lo voy haciendo presentación directo. Ya no tengo que hacer estos mapas, los hago en mi mente. Pero es que tengo 18 años practicándolo. ¿Ves? Ojo, lo que yo busco contigo es que adquieras la competencia consciente. En la medida en la que practiques, 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 vas a llegar a la competencia inconsciente, como yo, que ya lo hago rápido. ¿Ves? Pero lo que quiero como mínimo es que tengas esta habilidad, esa competencia. Yo ya tengo, chicos, acá están, digamos, los 6 capítulos del libro en tarjetitas o en hojas con las ideas principales. Principales. Y yo lo que busco, lo que yo hago, por razones por las cuales esto, la forma en que lo comunico, sí conecta, es porque yo lo hago carne en mí. Si yo tengo las ideas principales del libro, el libro me da una serie de ejemplos. Olvide esos ejemplos y lleve ese conocimiento a su vida y cuente su historia. ¿Cómo ese conocimiento usted ya lo vivió, lo experimentó? ¿Ves? Por ahí alguien me preguntaba, Andrés, ¿cómo superaste el hecho de que te orinaste en público, ese pánico escénico? ¿Cómo lo superaste? ¿Entiendes? Hay infinidad de capacitaciones y libros de oratoria, pero yo tengo mi propia experiencia de cómo lo superé. Entonces yo doy la teoría, pero lo contextualizo con mi experiencia. Yo le llamo a eso que el conocimiento se encarne el conocimiento y lo hagas real en tu vida. Estamos cansados de docentes, capacitaciones, capacitadores, coaches, entrenadores, mentores, que me lanzan información pero no tienen experiencia vivida en esas áreas. Entonces, si tú quieres dar una charla, léete un libro, aplícalo, vive la experiencia del aprendizaje, porque esa misma experiencia y esas mismas dificultades las van a tener tus alumnos. Y cuando tú superes esa experiencia de aprendizaje, le das carne al concepto y lo enseñas. Y cuando el alumno te pregunte, ¿cómo lograste esto? Yo pasé, mira, pasó esto, esto y esto. Entonces se encarna el concepto. Listo. Cuando ya tengo yo esta parte hecha, que es el mapa mental general, o sea, hago un mapa mental aquí, luego agarro con la técnica de las ideas principales un pequeño resumen de cada uno de estos capítulos, de este capítulo, de este. Y cuando tengo ese pequeño resumen, entonces yo ahí sí voy a borrar esto, con ese pequeño resumen, ahí sí voy y hago mi esquema. Ok, vamos a empezar aquí con esta idea y de aquí nos vamos a esta idea. Y aquí pongo mi video y aquí pongo un testimonio y aquí viene la otra idea y aquí pasamos a este chiste y aquí ya empiezo a hacer mi mapa mental. Cada uno de estos cuadritos se va a convertir en tu presentación, en una diapositiva. ¿Ves? En donde va a tener simplemente frasecitas. Si tú miras, por ejemplo, mira este, yo tengo un título grande acá y tengo 3 cositas con unos loguitos acá.
y explico todo lo demás, porque esto es mi mapa mental de este conocimiento. ¿Ves? Esa es la herramienta número 1 que yo recomiendo mucho para que la información tenga lógica, los mapas mentales. ¿Listo? Ahora, algo que me ha ayudado muchísimo también, chicos, es la interrogación elaborativa. ¿Eso qué quiere decir? Oh, que esto lo dijo psicólogo. Bueno, madre, esa pronunciación, voy a tener que hablar con estos profes de inglés. Bueno, lo dijo este estudio, pero yo ya lo hacía antes de manera autodidacta. ¿Qué es esto de interrogación elaborativa? Hágase preguntas. Muchos docentes suponen. Entonces, si usted está, por ejemplo, hablando oratoria persuasiva, yo como docente, vamos a hablar de oratoria persuasiva. Bueno, lo que buscamos aquí es que tú aprendas a hablar y a persuadir en público, porque la persuasión es muy importante. Entonces usted dice, pero un tico, para, stop, tico, stop. Ah, mire, mi inglés es tan increíble, stop. ¿Qué es persuasión? Haremos. ¿Qué es oratoria? ¿Qué es persuasión? A ver, vamos a hacernos la pregunta, una interrogación elaborativa. Entonces me toca ir a Google. Persuasión. Ah, mira, la persuasión es esto. Y la oratoria, entonces el concepto de oratoria persuasiva es el arte de hablar ante uno o muchas personas con el propósito de cambiar su manera de pensar, de sentir y actuar, motivándolos a que ejecuten una acción en dirección a lo que yo... Entró el conocimiento. Si yo llego a mi público y bueno, vamos a hablar de la oratoria persuasiva. La oratoria persuasiva es muy importante. Ojo, ahí hay preguntas, hay vacíos. Y esos vacíos es lo que hace que tu público pierda la atención. Porque cuando hay un vacío, el cerebro no le gustan esos vacíos. Y va a empezar a preguntarse, espérate, pero ¿qué es persuasión? Entonces persuasión es porque él está diciendo tal cosa. Entonces yo tengo que sacar la conclusión. Es que entonces persuasión es, o no es. ¿Qué es la persuasión? Él dijo que era persuasión y empieza la locura a armarse y a perder la atención. A ver, ¿qué pasa allá? No, lo que pasa, profe, es que estamos pensando que es persuasión. Perdiste el público porque no estructuraste correctamente tu discurso, porque no utilizaste interrogaciones elaborativas. Pregúntate cosas, investiga más. No se quede solo con lo del libro. Los libros en ocasiones hay vacíos. Hay vacíos, especialmente los de matemáticos. Uno dice, ¿pero y cómo hizo esta cancelación? ¿Cómo la hizo? ¿Por qué llegó a esta conclusión? No entiendo. ¿Cómo pasó de este punto a este punto? Aquí hay un eslabón perdido. No entiendo. Si usted obvia, ojo, ese eslabón perdido en la matemática o en lo que sea, y va y usted habla en público, la cagó. Disculpe la palabra. Porque esa misma pregunta que usted no pudo responder en su investigación es la pregunta que está haciendo su público. Y ahí le va a quedar el cerebro dando vueltas, pero y esto, y esto, pero y esto, pero... Y hasta que eso no se solucione, no va a liberar la atención para que le presten, para que la enfoque en lo que usted necesita irles marcando. Por eso yo tengo que ser un investigador, tengo que leer, tengo que escribir, tengo que investigar. En su discurso no puede existir ni un solo vacío, ni uno solo, porque ese vacío es el fracaso de su disertación. Tú tienes que investigarlo. Y si el vacío no se logra, no se logra rellenar, cambie. Mire por otra manera, porque tiene un error. No puedes ir tú a dar una disertación, una clase, con dudas. ¿Ves? Entonces, para eso sirve la interrogación elaborativa. Investiga un poco más en internet y verás. Ayuda muchísimo. Y también la autoexplicación. ¿Cómo yo monto mi información? Ojo que estamos hablando de las 3 piedras, porque yo aquí tengo que hablar del problema, tengo que hablar de las soluciones erradas y tengo que hablar también de mi solución. Que básicamente, si usted no lo analiza, todos los textos tienen eso. Es cuestión de identificarlo. Entonces, yo voy organizando la información y empiezo a repetírmelo a mí. Yo lo pongo en el computador y empiezo a decir, bueno, vamos a hablar de las 3 técnicas avanzadas de aprendizaje. Pero aquí falta, ¿qué es un mapa mental?
Mapa mental. Ah, ahí está el libro. Ah, ahí está. Ah, mira. Ok, listo. Ah, bueno, entonces, vuelvo. Las 3 técnicas avanzadas del aprendizaje. La primera es un mapa mental. Un mapa mental es un esquema que tiene la misma, digamos, la misma estructura de las conexiones neuronales. Por eso es tan interesante. ¿Me entiendes? No puedes ir a dar información simplemente por darla, dejando este espacio en el abismo para que la gente se caiga en él. Tienes que poner la base y sobre esto ir construyendo. La autoexplicación es vital en este proceso. Entonces, para resumir, chicuelos, ¿listo? Ya estamos llegando al final. Dije que esta explicación iba a ser corta, pero bueno, terminó siendo un poco larga. Les ofrezco disculpas, pero es necesario. Entonces, vamos a resumir. Estamos acá en las 3 piedras, que básicamente es el corazón de nuestra disertación, en donde entregamos el valor a nuestro público. Pero ese valor tenemos que darle una estructura, que es identificar un problema, mirar las soluciones erradas y dar mi solución como experto. Lo que buscamos es llevar a la persona en una transición de la incompetencia inconsciente hasta al menos la competencia consciente. Eso es lo que estamos buscando, ¿ya? Para evitar el desorden dijimos que nos apalanquemos y la confusión también en nuestra audiencia, apalanquémonos de los libros, ya que ellos tienen un orden lógico, ¿ya? Un mapa mental que tiene 3 etapas, ¿no? Hago el mapa mental general, luego hago el resumen de cada uno de los capítulos que a mí me interesen y luego hago mi mapa mental de izquierda a derecha, de arriba a abajo y cada uno de esos cuadritos va a ser una diapositiva para mí, ¿ya? Para ir armando esa estructura yo hago interrogación elaborativa para, para ahondar más en los temas y evitar que hayan vacíos en mi comunicación y hago una autoexplicación donde yo me paro frente a un espejo o simplemente estoy solas en mi habitación o en mi oficina hablando, así como me ven, como estoy aquí, bueno, y hablando en voz alta para yo escucharme. Y cuando yo me escucho digo, uy, aquí hace falta algo. Y entonces lo voy completando hasta que cuando yo haga esta autoexplicación yo diga, perfecto, se entiende a la perfección. Ahí ya estoy listo. ¿Ves? Bueno, entonces como viste, hemos abordado estas 3 piedras, chicos. Ya tienes tú la herramienta y tranquilo, puede parecer confuso al principio. Pero recuerda que mi es darte mínimamente la competencia consciente. Antes sabías que tenías un problema al organizar las ideas. Ahora sabes cuál es el problema. Y ya te di la receta para que lo soluciones. Ahora es a practicar, a practicar, a practicar, a practicar. Y eso se va a convertir en una competencia inconsciente muy rápido. Muy rápido se va a convertir en esa competencia inconsciente. ¿Listo? Y si tú lo analizas, es exactamente lo que yo hice en esta clase. Orilla número 1, te hablé de las 3 piedras, te di una frase célebre, ¿correcto? Te hice el contexto de donde estábamos, ¿ya? Te mostré a dónde íbamos a llegar y te dije esto a través de estas 4 etapas del proceso de aprendizaje que te puse acá. Competencia inconsciente, incompetencia consciente, competencia consciente, incompetencia inconsciente. Te mostré esto. Esto fue la introducción de mi clase. Luego pasé a la piedra número 1. El problema. ¿Cuál es el problema? Desorden. ¿Sí ves? El desorden. Puedes tener mucha información, pero no sabes ordenarlo. ¿Cuál es la solución errada? Hacer este tipo de diapositivas. ¿Y qué genera? Genera aburrimiento y confusión. ¿Ves? ¿Qué te propongo yo? Piedra número 3, que es mi solución como experto. Apaláncate de los libros, siembra un cimiento y utiliza estas 3 herramientas. ¿Ves? Para luego llevarte a ti a la orilla número 2, que es la acción, acuérdate. Y aquí donde yo te digo, chicos, terminamos nuestra clase, ve al test, responde tu test. Esa es la acción que yo quiero ahora que tú sigas. Entonces, como he seguido este proceso, tú seguramente vas y ejecutas la acción. Pero aquí yo podría vender un curso. Podría decirte, mira, he desarrollado una mentoría o un curso en donde yo te voy a dar unos materiales ya diseñados con unas preguntas para que simplemente las respondas y yo te lleve de manera inconsciente y rápida desde este punto a este punto
en solo un día. Y vale $29. Muchas de las personas, ya que les expliqué este proceso, ok, yo quiero, iban a ser persuadidas a comprarme mi curso. ¿Ves? Entonces aquí en la orilla número 2 ya definimos la acción. Mi acción particular es, por favor, ve y haz la tarea. Mira los videos e interactúa en la comunidad, en el grupo. Sencillo. Entonces mira cómo yo apliqué el conocimiento que te estoy dando en el desarrollo de mi charla. Sencillo. Bueno, chicos, no siendo más, no quiero quitarle más tiempo. Creo que nos demoramos una horita más o menos en este entrenamiento. Cualquier duda, apúntala. Apúntala porque el viernes vamos a tener nuestra sesión de preguntas y respuestas. Y ahí vamos a aclarar todas las dudas, todo el tiempo que necesites, hasta que todo, absolutamente todo, quede muy claro. Muchas gracias, chicos. Dios les bendiga. Nos vemos. Chao, chao.